This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te veas en la escuela. En la escuela. En la escuela. Bienvenidos a Nueva York, programa dedicado a todos los temas que son de interés al público hispanoparlante, celebrando su diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. En este episodio empezamos en los auditorios de las Naciones Unidas, donde una comisión integrada por líderes indígenas, entre los cuales destaca Rigoberta Menchú, presentan una evaluación del movimiento indígena continental. Después, Carmen Bollosa nos introduce a Hugo Chaparro, destacado crítico de cine y novelista colombiano. Luego Patricio Lersundi nos lleva a conocer al profesor Robert Smith, quien ha dedicado todos sus trabajos académicos y sociales a la comunidad mexicana. Y finalmente vamos a escuchar a Manu Chao, quien visitó Brooklyn y nos habla de su postura política y sus vivencias como artista de la escena. Ahora vamos a la primera avenida de la calle 46, a los auditorios de las Naciones Unidas. Bueno, yo me llamo Mirna Cunningham y fui la moderadora de la reunión de Tepoztlán, en donde la Fundación Rigoberta Menchú y la UNAM de México convocaron a una serie de líderes indígenas que habíamos sido participantes de la Iniciativa Indígena por la Paz o representantes de distintas organizaciones nacionales e internacionales de pueblos indígenas, de mucha beligerancia y de mucho activismo durante el periodo de la primera década. A los 10 años de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, ¿cuál era el estado del arte de las cuestiones y qué habría que hacer? Entonces fue una reunión en la que estuvieron exclusivamente los líderes indígenas, pero que tenía como objetivo que al terminar sus declaraciones, la universidad tenía un interés enorme en establecer un programa formal y orgánico de acompañamiento. Aquí en las Naciones Unidas hemos estado en la quinta reunión del Foro Permanente sobre cuestiones indígenas en la ONU. Consideramos que era importante presentar los resultados de esta evaluación. Tenemos a Tarsila Rivera, tenemos a Andrea Carmen, tenemos al profesor José del Val, tenemos a Nina Pacari, nos acompaña también el día de hoy Marcos Perena, está también Rigoberta Menchú, que fue la que convocó a la reunión en su carácter de presidenta. Porque creo que si queremos cambiar el mundo, tenemos que estar dentro del sistema, participar y buscar una cosa muy esencial, que es la alianza. Tiene que ser dentro de lo que siempre los pueblos indígenas hemos hablado y demostrado, que es respetar la diversidad, que puede parecer a ojos de muchos diferencia y división, pero no es eso, es diversidad para que arreglemos un avance muy profundo. Y aparte, ser un espacio estratégico las universidades para la producción de la interculturalidad. Con esto quiero decir que la profundidad de los conocimientos de los pueblos indígenas sean incorporados al resto de la sociedad. En tal sentido, la idea un poco es que las universidades puedan jugar este papel y comprometernos las universidades para ser instancias, instrumentos de apoyo al desarrollo de los pueblos indígenas. Muchas gracias. O sea que ganamos protagonismo
pero queremos que ese protagonismo se concretice en políticas públicas. Y lo que hemos logrado a través de esta evaluación es ver que mientras no se dé el primer paso del sistema de información estadística, de un sistema de indicadores que dé cuenta de este avance político, o sea, políticamente somos sujetos, pero en la información estadística todavía no existimos. Por lo tanto, en programas, proyectos, no salimos reflejados. Las encuestas o los datos que se tienen dentro del propio sistema de las Naciones Unidas son dispares, son distintas. Algunas autoridades indígenas nuestras, nuestros mayores, lo que se produce es un etnocidio estadístico. Y frente a ese etnocidio estadístico, ¿cuáles pueden ser las pautas o las luces con las cuales podamos llegar adelante? Hay que reconocer un hecho que, aunque haya un incremento de la normatividad jurídica que reconoce a los pueblos indígenas, la realidad de los pueblos indígenas se mantiene casi sin cambios desde hace una década, ¿no? Pues que nosotros tengamos un observatorio internacional. Yo creo que es importante mencionar que nosotros estamos lanzando esta iniciativa de monitoreo de la segunda década en momentos en que ya hay, de alguna forma, en la mayoría de nuestros países, la conciencia de que los pueblos indígenas somos sujetos políticos. Porque lo que hacen los gobiernos es reconocer los derechos culturales, reconocer la existencia de los pueblos indígenas con tradiciones propias, cultura propia, pero no quieren adosar ese reconocimiento a los derechos económicos, políticos y sociales, a su reconocimiento como sujetos plenos, a sus territorios y a su posibilidad de un desarrollo propio y diferente al desarrollo capitalista. Y yo quisiera llamar de nuevo a que volvamos a nuestros ancianos, que volvamos a nuestros guías espirituales y que volvamos a recuperar parte de las culturas milenarias. Esa es la universidad, realmente la universidad más poderosa que conozco yo en estos últimos tiempos. Yo creo que uno de los aspectos más significativos de los últimos 20 años es el aporte indígena a la reconstrucción de la felicidad del mundo, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? La idea un poco de la importancia de la naturaleza, de la importancia de la belleza, de la importancia de las relaciones sociales personales, todo eso en este mundo tan materializado y tan cruel, en ese sentido, significa algo que nos sirve a todos, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Es muy importante eso. Y muchas felicidades, que tengamos muchas iniciativas, que se nos ocurra muchas locuras, ¿verdad? Y a lo mejor algunas de esas locuras pues van a salvar realmente la esperanza de nuestros pueblos. Si estás interesado en inscribirte en las diferentes opciones de educación superior que CUNY ofrece, las cuales varían desde cursos en las universidades comunitarias hasta un doctorado, contacta a nuestras oficinas en el teléfono 1-800-CUNY-YES o visita nuestro sitio de internet www.cuny.edu. Bienvenidos a Nueva York, soy Carmen Boullosa, gracias por acompañarnos hoy que tenemos un invitado que viene del sur, Hugo Chaparro, escritor, novelista, amante del jazz. Hugo, bienvenido a Nueva York. Muchas gracias, Carmen. Antes de que nos hables de tu afecto por esta ciudad en sus múltiples lenguas, su lengua musical, su lengua cinematográfica, ¿es para ti algo Nueva York en español o realmente te suena como...? No, es mucho, en español es muchísimo, porque al fin y al cabo es como un país dentro de otro país, ¿no? Es decir, una ciudad dentro de otra ciudad, o muchas ciudades dentro del mismo espacio geográfico. Y eso es lo que también lo hace ese mismo paisaje fascinante, ¿no? Y en español especialmente, como que te suena más cálido, ¿no? En el contraste idiomático que todos los días estás encontrando en el metro, en las calles, en los restaurantes. Y eso es lo que... es una de las peculiaridades que me gusta de la ciudad. ¿Tú cómo pondrías a Nueva York? ¿Del lado, o New York, del lado del realismo mágico o del lado del realismo trágico? Porque has escrito tú, uno de tus títulos es del realismo mágico al realismo trágico. Pues mira que... Primero que nos expliques qué es esto del realismo trágico. Sí, el realismo trágico es el libro del que acabas de hablar. Para mí es una especie de libro tragimágico para reunir las dos palabras, ¿no? Y surgió porque es la inversión de los términos en los que se dieron tantas historias
en Latinoamérica, ¿no? Todos estos personajes fantásticos que volaban, que tenían prodigios inusuales, una herencia de la literatura fantástica. Pero para mi generación, pues esa herencia de realismo mágico se fue matizando por otras circunstancias de la historia misma que nos tocó en suerte, ¿no? Es decir, Mala. por ejemplo, sí, el 9/11, por ejemplo, acá en Nueva York precisamente. Bueno, a mí no me tocó exactamente en Nueva York, sino en Toronto, ¿no? Pero todo lo que significó ese viaje de Toronto para regresar a Nueva York fue bastante difícil y fue una evidencia también de que no se trata solamente de vivir en el realismo o en la magia o en el realismo mágico o en lo tragimágico que puede tener ese realismo con unas sorpresas muy desconcertantes y atroces, sino en las dos dimensiones, ¿no? Es decir, descubrir lo mágico en una realidad que también puede ser trágica y a través de la escritura y de la ficción conjurarla y salvarnos de alguna manera por la literatura, que es una forma de ordenar un poco el caos de la realidad en el interior de un libro. De modo que Nueva York queda de los dos lados, pensarías tú. Sí, sin duda. Es decir, antes podía ser una ciudad que para mí estaba llena de fantasmas, ¿no? Los fantasmas del jazz o los fantasmas del cine. Pues de todas maneras, el cine coloniza mucho la imaginación y es como llegar a un escenario ya visto tantas veces, ¿no? Pero después de una circunstancia como la del 9/11, indudablemente está en las dos orillas de la realidad, ¿no? Y nada más es mirar la zona donde estaban las torres y descubrir que en su ausencia se vuelven más explícitas. Y eso te da una referencia donde la magia se matiza con algo pues doloroso y atroz. Cuando uno viaja como mexicano por América Latina, se sube a un taxi y le preguntan a uno, ¿de dónde es usted, mexicana? Ah, Cantinflas, ah, Pedro Infante, sí. Todos esos referentes culturales que también vienen del cine, ciudades sí. A las que crea el cine. Sí, porque siempre el cine para mí es, como decirlo, el único sueño que uno puede vivir despierto, ¿sí? Y la pantalla es una ventana hacia ese sueño donde ya cruzas el umbral y te lleva a otra dimensión de esa realidad, ¿no? ¿Y a dónde pones la novela, novelista? La novela la sitúo en los años 20. Porque... Pero tu novela de México, pero tu novela la novela en el umbral del sueño ya te entiendo. Y la vigilia. Si es que el cine es el espacio que lleva de la vigilia al sueño estando despierto, ¿dónde pones la novela? Y ahora me cuentas de tu novela. Para mí también la literatura y la ficción puede sonar un tanto paradójico, pero la ficción para mí es la única realidad posible de un escritor, en el sentido en el que, como te digo, ¿no? Es una forma de organizar el caos al que uno está expuesto, digamos, en la distancia o como testigo presencial, ¿no? Esto claramente te define como colombiano. Si fueras un novelista suizo, dirías probablemente otra cosa, una cosa muy diferente. A eso iba precisamente, sí, porque por más que estés trabajando en la ficción en un país como Colombia, la violencia se convierte en una presencia que no puedes eludir, ¿no? Es decir, y por ejemplo, la forma de escribir, así sea una historia que no te corresponde directamente con la geografía en la que estás, ¿no? Por ejemplo, yo escribí una novela de amor en Toronto. Y los periodistas en Colombia me decían, ¿por qué un colombiano escribe una novela de amor primero en un país que es tan, cuando la hace en un país que es tan violento? ¿Y por qué en Toronto? Y yo les decía, precisamente por eso. Porque la realidad produce tantas historias de violencia que por lo menos el amor pues puede ser una conjura, ¿no? Y Toronto porque, bueno, fue la ciudad que me sugirió la historia. El escenario. Sí, porque es en un festival de cine al que siempre voy. Y ahí está, es la dimensión de las dos cosas. Es decir, la literatura como la realidad más cercana que puede tener un escritor y el cine como un sueño que contribuye a que esa realidad se desarrolle mucho más. Te voy a pedir ya para despedirnos que trates de decir en una sola frase qué es esa novela mexicana que has escrito, porque el tiempo nos está ganando. Es una novela sobre los años 20, en medio de la cristiada, un show de freaks que recorre el desierto mexicano en los años 20
Y ese desierto también invadido por la violencia. exactamente, pero es una violencia en la que los personajes no saben a qué lado del umbral de la realidad están. Si en realidad están viviendo una historia en el presente o ellos son fantasmas del pasado. Fantasmas de sí mismos, fantasmas de sí Exactamente. mismos. Bueno, Hugo, muchísimas gracias por venir a este espacio Nueva York, por traernos tus imágenes cinematográficas, novelísticas y por traernos un poco del aire colombiano que tanto bien hace respirar en estas tierras más del norte. ¿No? Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy aquí con Hugo Chaparro en Nueva York. Soy Carmen Boullosa, nos vemos a la próxima. Aunque el costo para asistir a CUNY es bajo, nuestra universidad ofrece una amplia gama de apoyo financiero. Más del 70% de los estudiantes de nivel licenciatura que estudian de tiempo completo reciben ayuda económica. Para mayor información, llama al 1-800-CUNY-YES o visita nuestro sitio de internet www.cuny.edu. Robert Smith, investigador de Sociología e Inmigración de CUNY, nos habla de su libro Mexican New York, Transnational Lives of New Immigrants, de sus experiencias con los inmigrantes ticuanenses y de MEXED, un proyecto de CUNY y el Consulado Mexicano de Nueva York para apoyar a la creciente comunidad mexicana en el área metropolitana. Robert, bienvenido a Nueva York. Ay, gracias, mucho gusto. Tu libro Mexican New York, Transnational Lives of New Immigrants, es considerado por muchos críticos como uno de los textos más importantes de inmigración. De hecho, es el primero, tengo entendido, que trata a fondo el tema de la transnacionalización de los mexicanos en Nueva York y en México. ¿Cómo nació la idea de este proyecto? Fui un maestro de inglés en Pensilvania cuando estuve en la universidad y fui a visitar las familias de mis alumnos, y cuando estuve allí me fui a Puebla por un paso para ver, un amigo me invitó y me fui y quedé y no podía creer cuánta gente estaba como saliendo de esos pueblos y que te quedaban involucrado en sus pueblos aunque tenía 30 o 25 años y más. Entonces me ocurrió muy raro, ¿no? Muy interesante eso. Y pues empecé de investigar y hacer entrevistas y formar amistades, ¿no? Entonces el libro está basado más que nada en las amistades que tengo con mis amigos en Puebla y acá. De hecho, te refieres específicamente a la experiencia de los ticuanenses, ¿no? Gente de Ticuana, que es un pequeño municipio de Puebla. ¿Consideras esto un ejemplo aislado de identidad transnacional o algo que también se puede aplicar a otros grupos también? No, yo creo que Ticuani, que es un apodo, no es el nombre real del pueblo, es un caso fuerte porque tiene institucionalización de la vida transnacional y es un estudio de caso intensivo, ¿no? A través de 18 años, entonces muy largo. Pero yo no creo que es único en su nivel de involucrar, en que tanto que están involucrados la gente en la vida transnacional por los adolescentes, por los migrantes y también por otros grupos étnicos. Mira, hace más o menos 30 años Octavio Paz me decía que muy pronto se verá muchos rostros mexicanos en Nueva York. Claro, la inmigración mexicana tradicionalmente ha sido en el suroeste, pero en las últimas 2 décadas o tal vez un poco más han llegado al noreste, especialmente en Nueva York. Sí. ¿A qué se debe? Son varios factores y no es únicamente Nueva York, ¿no? En todo el este de los Estados Unidos había un crecimiento impresionante de mexicanos, de población. Debe tener con varios factores. Uno fue la ley de amnistía del 86. Entonces lo que pasó es que se legalizaron mucha gente y no se quedaban en Los Ángeles o lo que sea, porque estaba muy difícil buscar alojamiento, casa, empleo y todo. Entonces se cambiaron de lugar, ¿no? Y aquí en Nueva York había como casi 8,000 mexicanos que recibieron la legalización bajo de esta ley.
Otra cosa es que ya no tienen, se han perdido la esperanza de que la vida en Puebla y en la Mixteca se va a mejorar económicamente. No dicen los niños, me voy a hacer maestro aquí en el pueblo cuando me voy a comprar más chivos, o me voy a construir una casa aquí. Se piensan, me voy a ir a los Estados Unidos. No, de 15 años ya me voy. Pero el asunto del estatus legal, lo más fuerte, es más fuerte ahora que antes, ¿no? Porque por la amnistía mucha gente se legalizó, mucha gente en Nueva York, pero en las últimas 2 décadas desde aquella ley, casi todos están indocumentados. De los nuevos que vienen, puede ser 90% que no tienen papeles. El consulado mexicano está bastante al tanto de lo que está ocurriendo acá y tengo entendido que también apoya con mucho entusiasmo tu creación de la organización MEXED. ¿Podrías hablarnos brevemente acerca de esto y cuál sería el beneficio para la comunidad y los estudiantes? Soy uno de los cofundadores de una organización que se llama Fundación Educacional Mexicana de Nueva York, ¿no? Mexican Educational Foundation, y estamos trabajando con otra organización que se llama Mexican American Students Alliance, y el jefe de aquel es Ángelo Cabrera, y estamos trabajando en un proyecto de mentorship, ¿no? Un proyecto de ayudar a los migrantes y sus niños, sus hijos, para tener éxito en la escuela secundaria y meterse en la universidad, ¿no? Es una cosa muy, muy importante. Según el censo, la tasa de asistir a la Universidad de los Mexicanos es muy, muy bajo, uno de los más bajos de todos los latinos. Estamos trabajando con el consulado y con CUNY, la Universidad de la Ciudad de Nueva York, nos están apoyando muy fuertemente en un trabajo de acercamiento con la comunidad. Tenemos varios diferentes programas. Una de las cosas más importantes que vamos a señalar es que si no tiene papeles, eso no importa por CUNY. Hay obstáculos, pero podemos ayudarte de superar esos y podemos ayudarte de entrar. Creo que están en un buen camino y espero que se hagan más programas. Rob, finalmente, ¿quién es el gringo muy preguntón, como te llaman los mexicanos? ¿Un experto en inmigración? ¿El hombre privado que quiere conocer más acerca de la comunidad del sur del Río Grande? Uno de los apodos que me dieron un amigo allá en Tijuana es que me dijo que soy el amerinaco, porque fui naco por Tijuana, ¿no? Entonces, por mí esto fue punto de orgullo que me bautizaron así con un apodo. No se hace este trabajo porque se paga mucho o porque se da noticias, se lo haga porque le gusta, ¿no? Para mí es un privilegio hacer este trabajo. No todos tienen chance de hacer trabajo que importa. En todo caso, Rob, muchas gracias. No hay de qué. Aquí, Patricio Lersundi, nos vemos en Nueva York. Si buscas un ESL o un GED, todo te lleva a CUNY. Si te interesa estudiar inglés como segundo idioma u obtener tu diploma de educación media superior, CUNY ofrece varios cursos en tu comunidad. Haz tu conexión CUNY hoy mismo. Mano Negra acabó en el 92. Luego, evidentemente, después de tantos años de gira, lo más difícil no fue tanto ya no subirse a un escenario. Yo soy una persona bastante tímida y si es otra persona que se suba al escenario, súper bien, yo feliz. Lo que fue muy difícil para mí es quedarme parado en un lugar. Eso sí que fue algo súper difícil de vivir, ¿no? Del día siguiente encontrarme en mi casa y no estar moviéndome cada semana por ahí, por allá, me di cuenta que estaba yo totalmente addict a los viajes, ¿no? Porque eran 5 años sin parar de moverse y cuando te paras, el frenazo fue bastante
dio bastante vértigo, ¿no? Entonces me lo tomé positivamente y me aproveché para volver a viajar y volver a todos esos países que fuimos con Mano Negra, pero que eran una dinámica de tour, quiere decir que siempre te quedas 3 o 4 días, pero no tienes tiempo de vivir el lugar. Entonces me aproveché pues para irme para México, para vivirme mi tiempo en el DF, para vivirme mi tiempo en Tijuana, luego fue Colombia, luego fue Brasil, luego fue Ecuador. Volver allí y vivir el cotidiano, ¿no? Y ahí realmente entras en la cultura, realmente aprendes a hacer parte de un barrio. Y de cierto modo, pues de esos viajes nació el clandestino. Cuidado por la selva, cuidado el deseo que va complotando. Peligroso está el barrio de Guatemala, peligroso está el barrio de Nicaragua. Tengo 3 CDs más o menos acabados ya. Falta mixing. No sé cuándo lo voy a hacer. Espero que pronto, pero puede ser una mentira, pero intentaré. Supongo que para febrero o marzo saldrá algo. Me encanta empezar discos y grabar canciones. Acabarlas me cuesta más. Yo vengo del hoyo de Pito Fayuca. Yo vengo del hoyo de la gran ciudad. Yo vengo del hoyo, esa mi cantera. La problemática de la inmigración no es algo nuevo. Es una problemática que tiene años en Estados Unidos y años en Europa también. Hace años que estamos en esa lucha, ¿no? de una inmigración que pueda ser digna, ¿no? Y con papeles. Eso no es nada, no es una cosa nueva de este año, es una realidad y un problema durísimo para millones de gentes desde hace mucho tiempo. Ok, señor Papatito, clandestino aquí presente. Solo voy con mi pena, sola va mi... Y en regla general, pues... yo lo que denuncio más que todo es la inmensa hipocresía del poder político. Que sea en Europa o que sea aquí, porque dicen que quieren luchar contra la inmigración clandestina, cuando al mismo tiempo la economía y la industria se nutre de la inmigración clandestina. La economía de los países que sean de Europa o aquí viven de los clandestinos. Y abusan de los clandestinos y tratan a los clandestinos como semiesclavos. Una persona sin papeles no tiene derecho a tener sindicato. Una persona sin papeles no tiene derecho a defenderse para un trabajo más digno. Y eso es toda ventaja para la industria. Y ahí está la gran hipocresía, ¿no? Que el gobierno político dice que quiere gente con papeles, pero la industria se nutre de esa gente sin papeles. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. Nueva York @kun.tv